Bendiciones y gracias por estar en este último estudio del libro de Apocalipsis. Ha sido un largo recorrido y hemos aprendido muchas cosas a lo largo de la lectura y el estudio de este libro. Hoy quiero iniciar este estudio dándole gracias a Dios porque solamente por Él y por su misericordia y por su Espíritu Santo es que nosotros podemos aprender todo esto. Señor, te doy gracias porque el día de hoy tú has permitido que finalicemos este estudio del último capítulo de Apocalipsis, no sin antes darte gracias porque eres tú quien nos ha permitido llegar aquí y saber más sobre los tiempos que están por venir. Te agradecemos, Dios, porque en este tiempo es el Espíritu Santo quien nos sirve de maestro para ayudarnos a entender todas las cosas. Te pido que también a cada una de las personas que estén escuchando este estudio llegue el mensaje, la palabra que no sea adulterada, sino que sea una palabra viva, como lo dice en Tesalonicenses, Señor, que es más cortante que toda espada. La palabra, tu palabra es lo único que nos permite seguir aprendiendo el día de hoy. Te agradecemos, te amamos y te damos la honra y la gloria en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, Apocalipsis 22 es el final de este libro y aquí vemos todo lo que hemos estado analizando las últimas semanas. En Apocalipsis 22, los primeros versículos nos habla, nos sigue dando detalles acerca de la Nueva Jerusalén, esta ciudad que va a ser edificada para que habitemos aquellos que hemos confiado y dado nuestra vida a Cristo, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Sabemos que no perdemos la esperanza y tenemos asegurada una morada en ese lugar. Lo podemos leer a lo largo de toda la Biblia porque inclusive al inicio de este mismo libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo da el mensaje a las iglesias, menciona que todos aquellos que venzan, todos aquellos que lleguen hasta el final, recibirán este grande galardón que obviamente no es por obras, no es por que son muy buenos, sino porque Cristo se mantuvo como el fundamento, el único que nos pudo llevar a través de todo este tiempo, y obviamente a la iglesia es a la que tiene preparado un lugar especial en esta santa ciudad. Vamos a darle lectura a estos últimos versículos, bueno, los primeros versículos, pero los últimos con respecto a la Nueva Jerusalén. Dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí el río de agua viva nos recuerda muy claramente la esencia de Jesucristo. Recordemos que él en Juan 4:14, cuando se le presentó a la mujer samaritana, le decía que él es el agua de vida, que él es el único que puede darnos esa agua para que tengamos vida eterna. Aquí algo que estuve investigando, o al menos escuchando de otras enseñanzas relacionadas con este capítulo, es que en este último pasaje, bueno, en este último capítulo, no se nos menciona directamente, al menos aquí en la Nueva Jerusalén, la presencia del Espíritu Santo como hoy en día. ¿A qué se debe esto? Si leemos nuevamente el primer versículo de este capítulo 22, dice que el agua que salía del trono de Dios y del Cordero. Algunos mencionan que esta agua de vida también podría hacer alusión al Espíritu Santo, porque recordemos que desde el inicio, en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra, es decir, que su presencia también se manifestaba a manera de espíritu. Aquí lo vemos como el río posiblemente, y el hecho de que no se mencione tal cual la presencia del Espíritu Santo es por el que en esta ciudad, en esta nueva creación, el Espíritu Santo, como bien lo decía Jesucristo antes de partir, es nuestro ayudador, nuestro consolador. Pero estando ya Jesucristo en ese lugar palpable,
no habría necesidad de un consolador porque ya tendríamos plenamente a Cristo con nosotros. Posiblemente el Espíritu siga haciendo otro tipo de ministerios, de actividades, pero en esta hora, en este momento en el que se narra en Apocalipsis 22, es cuando la presencia viva del Dios santo y poderoso es la que inunda todo, todos y a todo. Entonces, es por eso que posiblemente no se hace una mención específica al Espíritu Santo, pero recordemos que Él está presente hoy en día y debemos de seguir sus enseñanzas. Vamos adelante con el siguiente versículo. Dice el versículo 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Génesis capítulo 2, versículo 9, se nos narra la primera mención sobre el árbol de la vida. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el jardín del Edén ya estaban dispuestos todos estos árboles frutales, y en primera vamos a analizar varios puntos en este versículo. Lo que se nos narra en esta parte que acabamos de leer es que de cierta manera retomaremos lo que Dios había creado desde un principio, que es una dieta pues sin carne, porque menciona aquí que Dios en un principio había creado los árboles para que fueran sustento para el hombre, árboles frutales que daban su fruto, y dice que era deliciosa a la vista. O sea, son árboles muy frondosos, muy llamativos, y entre ellos estaba también el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Hasta ahora desconocemos prácticamente cómo eran estos frutos, no sabemos. Mucha gente en la antigüedad, en las obras, se nos ha plasmado como una manzana o cualquier tipo de fruto, que hoy en día podríamos consumir, pero este tipo de fruto debe de ser distinto. En primera instancia, porque estamos hablando de un tema un ambiente, por así decirlo, sobrenatural, porque está en el jardín de Dios, en la presencia de Dios. Y este árbol, estos árboles, tanto el del bien y del mal y el del árbol de la vida, deben de tener frutos distintos que hasta la fecha quizás desconozcamos. Pero el punto principal es eso, que volveremos a lo que Dios había hecho desde un principio, que es el árbol de la vida. Recordemos también que en Génesis 3:22, cuando el hombre desobedece a Dios y por ende falla y es desterrado de este jardín del Edén, menciona, vamos a leer rápidamente, que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hace un momento, cuando mencionábamos el árbol del que había dos árboles especiales en el Edén, que es el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. En el primero, el árbol de la vida, es el que está reservado para aquellos que salgamos victoriosos de la prueba de este mundo, y de que obviamente sigamos fieles a Jesús. El segundo árbol, el del bien y del mal, es el que tomó su fruto el hombre, bueno, Adán y Eva, y por eso es que ya tenían conocimiento del bien y del mal. Este árbol no se menciona aquí, y es curioso saber eso. ¿Por qué? Porque recordemos que a raíz de que el hombre sabe el bien y el mal, el pecado entra en la humanidad. El hombre ya es consciente de las cosas buenas y malas, por así decirlo, y se inclina hacia lo malo. En esta nueva creación que Dios menciona, este árbol no se menciona en estos últimos pasajes, dando a entender igual
el cambio de naturaleza humana, es decir, esa transformación que se menciona en la Biblia que tendremos todos, y también el hecho de que el pecado ya no habitará en ese lugar. Eso lo vamos a leer más adelante en este mismo pasaje, pero es curioso observar este detalle de que el árbol de la vida es el único que se menciona y al que nosotros anhelamos comer ese fruto para que vivamos eternamente. Otro aspecto interesante de este versículo es sobre las hojas. Dice, bueno, en primero dice que este árbol produce 12 frutos, un mes cada fruto. Puede ser igual referencia a el tipo de frutos de que, pues, recordemos que tanto para el pueblo de Dios, Dios les dio, bueno, ellos establecieron un calendario, igual eran los 12 meses, recordemos también hoy en día nos regimos por 12 meses, haciendo alusión al año, o sea, la plenitud, ¿no? Un año completo. El hecho de que el árbol del bien, de la vida también de estos frutos en todo tiempo, hace referencia a eso, que su fruto será constante. No es como hoy en día que tenemos frutas por temporadas, ¿no? De que pues, es temporada de mango, temporada de uva, temporada de... O sea, sabemos que no todas las frutas se dan en todo el año o en el mismo tiempo o con la misma calidad de fruto. Y aquí Dios nos menciona que para el sustento de sus naciones, de nosotros en ese tiempo, va a ser un fruto constante, o sea, va a haber abastecimiento continuo. Y es importante ver que este mismo río, el que sale de en medio del trono, es el que también puede llegar a estar surtiendo de vida a este árbol de la vida, valga la redundancia. Por otro lado, vemos también las hojas. Dice aquí que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí observando algunos estudios, bueno, algunas prédicas que igual pude analizar, hablaban acerca de que algunos autores mencionan que estas hojas para sanidad de las naciones puede ser que en la nueva creación va a haber como que diferentes segmentos, tanto la iglesia como las naciones salvadas gentiles en el final de la gran tribulación, o sea, ya los últimos que quedaron, el remanente, por así decirlo, y entre estos pudiese ser que esas personas que hayan sido salvadas, que no son parte de la iglesia, necesitaran ese tipo de sanidad por el hecho de que no sé si eso la verdad es un misterio, no podría decir que es certero, es solamente una percepción de cómo podría aplicarse de sanidad a las naciones. Algunos otros mencionan que solamente es como un alivio, o sea, como una sanidad no meramente por enfermedad, sino simplemente por sanidad de relajación, como cuando uno va a las aguas termales o al temazcal y va y, o sea, va y se sienta y se relaja, o sea, ese tipo de actitud de, ay, me siento tranquilo, me siento relajado, me siento sanado, por así decirlo, es el hecho, podría hacer alusión a ese tipo de palabra, de sanidad a las naciones, sería más que sanidad, por enfermedad, sino sanidad de, pues, relajamiento, ¿no? De estar saciados, de sentirnos bien, y es importante ver cómo Dios crea todo eso para que su pueblo persista y subsista de manera constante y de manera eterna, como dice la Biblia. Vamos más adelante en el versículo 3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este es el versículo que mencionaba, que es clave saber. Recordemos, en el principio, en Génesis se nos hablaba sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. En el árbol de la vida, pues ya lo tomamos ahorita en cuenta, es aquel que nos va a permitir estar con Dios eternamente y para siempre. Por otro lado, el árbol del bien y del mal. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué Dios creó un árbol que tal cual su nombre dice bien y mal, ¿no? O sea, ¿por qué crearía Dios algo malo? Aquí el concepto no es tanto de maldad, sino el hecho del cómo el árbol hacía que la persona, bueno, en este caso el hombre, pudiera tener ese discernimiento. O sea, en vez de enfocarse en lo bueno que Dios había creado, empezaba a desviar su mirada
hacia lo malo. Esta maldad obviamente no es generada meramente por Dios, sino por recordemos que el enemigo introduce esa semilla también de maldad, ese intento de hacer caer al hombre, y por ende pues él cae, o sea, cae en sus manos y pierde la autoridad, pierde ese dominio que Dios le había dado. Aquí vemos que esa maldición que tenía el hombre y que tenía la tierra, vienen a desaparecer. Dice aquí que ya no habrá más maldición. Esta maldición, representada nuevamente por la desobediencia del hombre, vemos que al estar en este nuevo paraíso, en este nuevo Edén, si quieren llamarlo así, vemos una restauración total, una nueva creación, como lo habíamos analizado en capítulos anteriores. Dios hace nuevas todas las cosas. Esta nueva ciudad no tiene influencia de la maldad ni del pecado, y la iglesia, al ser llamada una nación santa que se purifique, que se lave constantemente, es por eso que tiene el privilegio de poder pasar la eternidad en ese lugar. Ahora también hay algo que, analizando este estudio, me llevó mucho a volver a meditar, y quisiera compartirles en este momento. El punto también de la iglesia y el ser salvos. Recordemos que la Biblia, inclusive lo vamos a leer más adelante, dice Jesús que Él va a dar el galardón conforme a nuestras obras. Nuevamente reiterando, la salvación no es por obras. Dios nos puede salvar, eh, únicamente, la única condición es por fe. Pero cuando una persona recibe a Cristo genuinamente y le busca constantemente, esa fe produce obras. Es decir, que ya no hacemos buenas obras por querer ganar el cielo, sino porque al tener una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo, somos movidos a actuar como Él actúa, como Él actuó durante su tiempo aquí en la tierra. Es por eso que nos motivamos a hacer buenas obras, pero reiteramos, no para ganar el cielo, sino para dar testimonio de que somos hijos de Dios y que tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Ahora, hay gente que llega a aceptar a Cristo y quizás no tiene tiempo de hacer estas obras, o quizás en sus últimos momentos reconoce a Cristo, pero no, pues ya no tiene tiempo nuevamente de actuar. Esa persona es salva, pero al no tener obras que presentar delante de Dios, pues ese galardón quizás sea menor al que otra persona sí pudo obtener por dedicar más tiempo o su vida a Cristo. Gracias a Dios, porque la salvación es personal, y hoy en día tenemos ese tiempo, ese momento de poder acercarnos a Dios y buscarle de todo corazón y entregarle nuestra vida completamente, para que así el galardón que nos dé también sea grande. Que aún así no es por menospreciar, la salvación ya es un gozo, el poder ser salvos de la ira es un gozo, pero como bien dice la Biblia, el galardón sí va a ser diferente y va a ser probado por fuego. Ahora, con respecto a esto, igual si surge alguna duda, pueden poner en los comentarios, o igual seguir compartiendo y hacérmelo saber, para que todos tengamos un mismo conocimiento, un mismo sentir, como dice la Biblia. Aquí, al menos la duda que pude llegar a rescatar es eso, de que la iglesia, para llegar a ser parte de esta nueva creación, de esta nueva Jerusalén, la iglesia sí necesita ser santa, completamente santificada. Hay personas que quizás digan, bueno, yo ya soy salvo, ¿no? Ya acepté a Cristo, a lo mejor no estoy predicando tanto, a lo mejor no estoy haciendo tanto, pero en primera uno podría cuestionarse si esa persona sí es salva, y en segunda, pues volvemos a lo mismo, el galardón, ¿no? Entonces, la novia de Cristo, la iglesia, sí es llamada a ser santa, y si nosotros queremos formar parte de ese cuerpo de Cristo, hay que santificarnos más y seguir buscándole más, que es la recomendación que Dios nos da al final de este capítulo. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 4: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora aquí, este pasaje de ver su rostro, quisiera complementarlo con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este versículo hace referencia sobre la preeminencia del el amor, pero ¿a qué voy con esto? Este punto acerca de que, como lo decía el apóstol Pablo, que vemos como un espejo oscuramente, hace referencia también al tipo de espejos que se usaban en la antigüedad, no son como los de ahorita, que son Full HD, que te puedes ver hasta las pecas y todo lo que tú tienes en tu rostro. Un espejo antes era nada más como un metal pulido, pero no como los métodos actuales. El punto es que no se veía claramente, o inclusive cuando veían su reflejo en el agua, pues no se veía tan definido por el hecho de que pues no es una superficie sólida. A lo que voy es que antes, hoy en día, vemos de esa manera. No vemos claramente el rostro de Dios. Lo vemos, eh, obviamente, manifestado de muchas maneras, pero literalmente su rostro nadie lo ha visto jamás. Solamente Cristo tiene el reflejo de Dios, pero no un hombre como nosotros hoy en día no ha visto a Dios cara a cara. Inclusive Moisés lo menciona la Biblia que solamente pudo ver la parte trasera de sus espaldas de Dios, pero no vio su rostro. Entonces, en ese día, en el día que menciona aquí Apocalipsis 22, veremos a Dios cara a cara. Dice que veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Aquí me gustó mucho una asociación que mencionaba un autor acerca de que este rostro, este acto de tener su nombre grabado en nuestras frentes, dice muchas cosas. Cuando nosotros somos dueños de algo, ya sea, no sé, algo que tengas ahí en tu casa, a lo mejor un cuaderno, algo que sea muy propio, le ponemos nombre para que la gente sepa que pertenece, que es de nuestra propiedad. Así igual con Dios y nosotros, que Él grabe su nombre en nuestras frentes, dice muchas cosas, dice que le pertenecemos solamente a Él. Entonces el hecho de pertenecerle es algo muy bello, el saber que tenemos dueño y hoy en día también lo vivimos en fe, o sea, es obvio que es parte de nuestro sentir, aquellos que han aceptado a Cristo, el hecho de que tenemos esa cercanía y saber que le pertenecemos a Él, que somos de su propiedad y que por ende Él tiene cuidado de nosotros. Es algo que no debe de escapársenos hoy en día, valorar que pertenecemos a Dios, obviamente aquellos que ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador y como su único Dios. Vamos a seguir adelante en el versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta parte menciona un cumplimiento en los pasajes de Isaías capítulo 60 versículo 19 y de Daniel capítulo 7 versículo 18. En estos libros proféticos se nos menciona justamente esto, que en aquel día no habrá necesidad de luz de sol ni del reflejo de la luz de la luna, porque Dios alumbrará completamente todo. O sea, Él será la fuente de luz de toda esta nueva tierra, de toda esta nueva creación que se menciona. Él será la fuente de luz. Y es por eso que también me gusta mucho cuando los... No sé si han visto, alguno de ustedes ha visto un video de cómo nos comparan el tamaño de la Tierra con el tamaño del Sol, con el tamaño de otras estrellas. O sea, el saber que la humanidad de cierta manera sí es en tamaño, o sea, en perspectiva de tamaño, es muy pequeña comparado pues, con todo lo que hay en el universo. Ahora, ¿cuánto más la presencia del mismo Dios estando delante de nosotros? Ningún astro en el universo se podría comparar con la luz que Dios nos dará en ese día. Hoy en día hay muchos descubrimientos de que es que esta luz está a tantos millones de años luz y alumbra, por eso se ve tan brillante en el cielo, o el sol que a veces lo vemos como ese puntito nada más en el cielo, pero en comparación de tamaño es enorme. Cuanto más la misma presencia de Dios que iluminará,
todo el universo, toda su creación. Es impresionante poder meditar en esto y saber que Dios tiene el control absoluto de toda la creación, y saber cómo es que nunca nos dejará solos. Y algo que también me causa mucha curiosidad es saber que en ese tiempo pues ya no habrá noche, porque si habrá luz en todo el día, en todo momento, dice aquí la Biblia, no habrá allí más noche. Gracias a Dios porque podemos presenciar hoy en día las constelaciones, las estrellas, todo lo que nos provee la oscuridad, bueno, la noche. Pero dice aquí que en ese día no habrá más noche, no habrá más necesidad de esos ciclos. Recordemos que también Dios todo lo hace con un propósito. Cuando Él estableció el día y la noche, era para medir tiempos, para darle a su pueblo, a la humanidad, la capacidad de medir el tiempo, de medir las estaciones. Para ese tiempo ya no habrá necesidad de eso, por eso es que ya no habrá noche. Así como hace unas clases pasadas vimos acerca de que tampoco habría mar, unos nos quedan de que, bueno, pues a mí me gusta ir a la playita, estar ahí asoleándome, que me dé el agua de las olas, pero hoy es el tiempo para aprovechar todo eso, porque en un futuro no sabemos cómo será la nueva creación de Dios, pero al menos la Biblia sí es clara en decir que ya no habrá ciertas cosas que hoy en día quizás valoramos o apreciamos de cierto modo. Y vamos más adelante, dice que el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. También recordemos esa promesa que le hizo Dios a David, que levantaría a alguien que reinaría, bueno, eternamente, alguien de su linaje. Recordemos, Jesucristo es ese linaje de David, pero también es el creador. Entonces es algo paradójico, algo que suena como una paradoja, pero es algo impresionante meditar en eso. Y por último, lo que vamos a analizar es la venida de Cristo está cerca, que es del versículo 6 al versículo 21 de este mismo capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí todo lo que analizamos desde el principio de Apocalipsis hasta esta última parte nos hacen recordar algo que es inminente, y es que debemos estar atentos al regreso de Cristo. No debemos de dejarnos llevar, como decía el apóstol Pablo, por falsas ideologías, por falsas filosofías, por muchas ideas que nos quieran contar de que no, pues es que a mí me han dicho que el mundo se acabará en tantos millones de años cuando el sol crezca y explote y haga muchas cosas, y ya no vamos a estar aquí. Entonces mucha gente nos quiere inculcar esas ideas, y no desmeritamos eso, sino el simple hecho de que nuestra confianza no debe de estar puesta en eso. Nuestra confianza debe estar puesta en lo que dice la Biblia. Y si dice Cristo que Él viene pronto, también recordemos que para los tiempos de Dios, Él actúa conforme a su voluntad. No podemos decir de que ya va a venir mañana, ya va a venir pasado. O sea, tampoco es llegar a ese extremo, pero sí recordar que debemos estar atentos siempre, siempre, siempre. Por eso Dios no nos da una fecha específica, porque sabría que si nos la da, nos confiaríamos demasiado, decir de que, falta tanto tiempo para que venga. Entonces, ¿para qué me apresuro? ¿Para qué me estreso, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si todavía falta mucho? Y no, Dios por eso mismo no nos da una fecha específica, para que en todo momento estemos atentos, atentos. Y esta palabra lo refuerza, porque dice que estas cosas deben suceder pronto. Suceder pronto, y en la primera parte del versículo, he aquí vengo pronto, se refieren a que pasarán rápidamente. Recordemos también que el tiempo de la gran tribulación es 7 años. 7 años en comparación con todo lo que ha vivido la humanidad es poco tiempo. Entonces sí es que es momento de reforzar eso y recordar que Cristo viene en cualquier momento, sí,
y debemos estar preparados en todo momento porque esto puede pasar muy rápido. A lo mejor igual nosotros también decimos, no, pues falta mucho, ¿no? Falta, no sé, todavía no se ven todas las señales, pero puede pasar muy rápido. La verdad, a grandes cosas han estado sucediendo en estos años. Lo hemos visto en el país, en el mundo en general, y todo esto puede pasar muy rápido y es la voluntad de Dios saber cuándo. Por eso es importante que siempre estemos constantemente buscando a Dios. Dice aquí el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí Juan nos muestra algo muy curioso porque sabemos que pues él mismo sabe que no hay que, no habría que buscar otro evangelio, sino solamente a Dios. Y aquí el ángel que mandó Dios para comunicarle esto, pues él, imagino que es más que nada el hecho de, en ese momento, así como lo hizo Daniel, así como lo llegaron a hacer otros profetas del Antiguo Testamento, que el primer impulso que hacen ellos es postrarse por el temor y por todo lo que vio Juan. Posiblemente esa fue una de sus reacciones, el estar ahí de que pues ya vio tantas cosas en tan poco tiempo y su primera reacción fue postrarse. Pero aquí dice el ángel, ¿no? Que al único que debe de adorar y darle gloria es a Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy en día. Al único al que debemos de buscarle, al único que debemos de alabarle es a Dios. Y eso se consigue primeramente en la intimidad, porque gracias a Dios por todas las palabras y los mensajes que nos han compartido varios pastores, varios maestros, varias enseñanzas de mujeres y varones que han sido usados por el Espíritu Santo, pero lo primero que debe estar en nuestro corazón es esa disposición personal de buscarle en la intimidad y adorarle solamente a Él. Y es difícil, la verdad, yo entiendo, porque como seres humanos nos cuesta trabajo. No hay que poner pretextos porque si Dios sabe que podemos atravesar varias situaciones, dice la Biblia que Él no nos prueba más de lo que podamos ser probados, o sea, más de nuestra capacidad. Él sabe que tenemos también la oportunidad, las fuerzas, los recursos para poder buscarle. Ahí en donde tú estás, en la intimidad, es el momento para poder buscarle con sinceridad y adorarlo solamente a Él. Dice el último, bueno, el versículo 10, perdón. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este pasaje hace un paralelismo con lo que dice Daniel, capítulo 12, del versículo 9 al 13. Vamos a darle lectura rápidamente, solo para complementar. Dice Daniel 12, del 9 al 13. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a irlo leyendo a la par para no como que distanciarnos. El paralelismo, ya lo acabamos de leer, es esta parte. Para Daniel fueron selladas y cerradas esas palabras que recibió hasta el tiempo del fin. Para Juan le dijeron, no selles estas palabras porque el tiempo está cerca. Dios tiene el control absoluto. Cuando le reveló estas palabras a Daniel, Daniel supo con sabiduría poder entregarlas en su momento y en su tiempo, y hasta estos días vemos la complementación. Cuando Juan escribió también este libro, recordamos también que pues ya habían pasado muchos años desde los tiempos de Daniel también. Entonces para él ya había pasado mucho tiempo, pero aún así el mensaje sigue siendo el mismo. Ahora a Juan se le dice que estas palabras no están selladas, todo el mundo debe de conocerlas. El sello hace referencia a eso, a de guardarlas, de como que así sí, guardarlo bien confiscado, por así decirlo, como si tuvieras un sobre y le pusieras confidencial, así está sellado, o sea, nadie lo puede leer, pero hoy en día Dios nos dice que sí, todos deben de leer este mensaje, y a Juan le fue dado eso. Dice el versículo 11 de Apocalipsis, y vamos a ir intercalando entre Apocalipsis y Daniel. Dice el versículo 11 del capítulo 22,
el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué dice Daniel 12:10? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta parte también es de vital importancia porque ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? O sea, Dios conoce los corazones de las personas y Él sabe. Dice en su palabra, ¿no? Todos deben de leer este libro, pero va a haber gente que dice hasta estos días, el que es injusto, sea injusto todavía, porque si sigue siendo injusto, ahí está el fin de los injustos. El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, las personas que igual no quieran entender o aceptar el mensaje, van a seguir siendo injustos, impíos, inmundos, pero dice, el que es justo, practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía. Este es el mensaje también que tenemos el día de hoy para nosotros, el saber que el regreso de Cristo está cerca y como iglesia, como hijos de Dios, debemos de practicar la justicia y ser santificados cada día más. Sí, quizás hoy o ayer fallaste, quizás ayer te enojaste, quizás ayer pecaste, pero hoy es el día para que vuelvas nuevamente a Dios y le entregues todo eso delante de su trono, delante del trono de la gracia, sabiendo que está pronto el día para que seamos juzgados todos. Entonces es el momento adecuado hoy para volver a Dios. Y sí, quizás hay gente que conozcamos a nuestro alrededor que sigue siendo impío, que sigue siendo injusto. También hay un destino para todos ellos. Lo leímos hace unos capítulos, que es el lago de fuego para aquellos que no acepten el regalo que Dios nos está dando en este día. Dice el versículo 12 ya de Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la parte que mencioné hace un momento acerca de que Dios nos sigue recordando eso. La salvación es por gracia, pero también esa gracia, esa nueva vida que Dios nos da, es para seguir actuando en santidad, en justicia, haciendo obras dignas de arrepentimiento, que la gente pueda ver que Cristo mora en nuestras vidas, que nos dejemos ser moldeados por Él para que no sucumbamos a la presión pública. Hay veces que quizás no actuamos porque decimos, bueno, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir si voy y soy el único que ayuda a esa persona? Me van a ver raro o no sé. Pero la verdad es que Dios dice que Él anhela que nosotros actuemos, que obremos, que sigamos orando, que sigamos ayunando, que sigamos leyendo su palabra y compartiéndola para que así la gente, y inclusive muchas veces hemos aprendido eso también, que quizás no vas a darle un super discurso al jefe de tu trabajo o a alguien de donde tú te encuentres que digas que es imposible, quizás imposible entre comillas, dar ese mensaje, pero pueden ver tu testimonio, pueden ver cómo actúas, cómo es que ante una situación donde la mayoría de gente se burla quizás o practica la injusticia, tú eres diferente, tú vuelves la cara hacia Dios y dices, no, esto no está bien y actúas diferente. Ese testimonio también es la Biblia que algunos van a llegar a leer cuando se encuentren con nosotros. Es importante recordar eso y saber que es Dios el que nos usa en todo momento, que Él sea el que nos ayude a hacer estas buenas obras, que sea el motor principal para que ese galardón no sea manchado, porque recordemos que hay veces que podemos aparentar hacer buenas obras, pero ¿cuál es nuestra motivación? Si solamente es la aprobación de los demás, dice la palabra, dice Jesús en los evangelios, en las bienaventuranzas, que como los fariseos que solamente oraban, ayunaban o daban limosna con tal de que los demás los vieran. O sea, ellos ya tenían su recompensa porque ya habían recibido ese galardón de los hombres. Pero si tú lo haces con un corazón genuino, no buscando la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios,
a tu galardón va a estar dispuesto allá con él. Dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él tiene el poder y la autoridad. Nuevamente hay que recalcar ciertos puntos que leímos en Apocalipsis. Hay juicios severos, hay juicios de destrucción, de mucha calamidad, que hoy en día la gente, pues el Hollywood ha hecho que todo sea así, que cuando escuchan la palabra apocalipsis imaginan fin de mundo, destrucción, guerra y todo, pero sabemos que Dios tiene el control de todo eso, nuestra confianza está en Él, no debemos de dejarnos persuadir, sí, seguimos orando también, no es como que seamos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Recordemos que esta semana han sucedido muchas cosas en México, en nuestro país, y no solamente aquí, en todo el mundo, pero sabemos que Dios permite todo eso con el propósito de que nos acerquemos a Él, de que le busquemos, porque llegará el día, como aquí lo leímos en Apocalipsis, que dará el pago justo a todas esas obras que fueron a causa del pecado y de la maldad. Por eso es que debemos de enfocarnos más en Él, orar por nuestra nación, orar por aquellos que aún no le conocen y seguir confiando en su voluntad, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él tiene el control absoluto de todo y debemos de seguir orando para buscarle más y reconocer ese poderío y, ¿por qué no?, también en nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando tengas dudas, inquietudes, siempre darle el primer lugar a Él, porque Él es el principio y el fin de todo. Él es el autor de toda la creación y Él la va a culminar también a su debido tiempo. Debemos en el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estas ropas también es algo que la Biblia nos recalca mucho acerca de nuestras vestiduras, de que al ser comprados por Cristo, nuestras vestiduras son lavadas con su sangre, y aunque suena algo contradictorio el decir, ¿cómo vas a lavar algo con la sangre que mancha? Que dirían las mamás, las jefas de casa, la sangre no se quita o cuesta mucho trabajo quitarse, pero en Cristo esta sangre representa la purificación de nuestras vestiduras espirituales. Es por eso que constantemente debemos estarnos lavando nuestras vestiduras. ¿A qué se refiere esto? Pues la santidad nuevamente. Sin santidad nadie puede llegar a este lugar, al lugar del Padre, al lugar de Dios, y por ende nadie tendría, si no somos santos, no tendremos derecho al árbol de la vida y a las puertas de esa ciudad. Es importante mantener nuestras ropas limpias, blancas espiritualmente, por medio de la sangre de Cristo, porque es su sangre la que nos puede purificar y lavar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues obviamente obedeciendo sus mandamientos, su palabra, recordando que Él es un Dios santo. Desde el Antiguo Testamento Él se lo seguía diciendo a su pueblo que fueran santos porque Él es santo. Santo, recordemos que es apartado, apartado para Dios, y obviamente todo lo que no sea conforme a su voluntad, pues es algo que es apartado de Él, es ajeno a Él. Y hace más hincapié acerca de la maldad, del pecado, pero recordemos también eso de que hay muchas cosas que a Dios no le agradan y debemos de tratar de agradarle a Él. Obviamente en libertad, no se trata tampoco de decir, ay, es que ya vi un programa que no está muy bueno, y, o sea, y solamente saber que tenemos libertad, pero ser cuidadosos, no dar cabida a que el enemigo entre por cualquier situación, por cualquier abertura que nos pueda alejar de esa santidad. Más adelante dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La palabra aquí, el uso del perro como un animal, como esta criatura que pues hace, que está de cierta manera en el pueblo judío, bueno, vamos por partes. El término perro se utiliza como metáfora para designar a los que son incapaces de apreciar lo grande y lo santo. Esto viene en Mateo
capítulo 7, versículo 6. También un perro que vuelve también hace referencia a este término, esta metáfora, a los cínicos y los propagadores de falsas doctrinas. Eso lo podemos leer en Filipenses 3:2. Y por último, lo mismo que un perro que vuelve a su vómito, vuelven ellos, las personas que no aprecian la sabiduría de Dios, a los pecados que habían hecho, profesando abandonar para siempre su fe en aquellos que aplican la apostasía, y eso lo vemos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, y en Proverbios 26:10. El hecho de que se menciona aquí que los perros estarán fuera de ese lugar hace referencia a las personas que no, que tal cual se deleitan en sus pecados, que no quieren aceptar a Cristo, que no quieren cambiar su manera de vivir, simplemente buscan el estar satisfaciendo a la carne. También en épocas posteriores los judíos consideraban a los perros un animal impuro, como lo menciona la ley, y el mismo Jesús utiliza este término para expresar de una manera contrastada su doctrina de la gracia. Eso también lo vemos en los evangelios. Y pues por ende, el término que menciona aquí es haciendo alusión a esas personas, aquellos que se separan y no quieren pues aceptar el regalo que Dios les da. Por último, ya vamos leyendo los últimos versículos, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella que hace referencia al nuevo día, a un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, una nueva vida. Este versículo en el que Jesús hace referencia a la estrella de la mañana, igual da esperanza al pueblo de Israel, porque dice aquí que él es el linaje de David, él es el rey que había sido prometido a su pueblo y que gobernará para siempre. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación para aquellas personas que igual aún no conocen, y los tanto que conocen o no conocen a Dios, es una invitación para acercarnos a Él gratuitamente. Ya no tenemos la necesidad bueno, humanamente nadie puede pagar por la salvación económicamente con dinero, por muchas riquezas que tengas, por muchas posesiones que tengas, no alcanzan, no son válidas para pagar la salvación. Solamente aceptando a Cristo es la única manera de que podemos ser salvos, y obedeciéndole es la única manera de que podemos ser salvos. Y aquí lo menciona, que esto lo hace gratuitamente. Dios nos da esta ciudadanía gratuitamente. No es como las del mundo que tienes que pagar y ver de que, ay, pues necesito el pasaporte, necesito tal cosa. No, con Dios esto es gratuitamente y para todos aquellos que quieran. Tampoco Dios no nos va a obligar a acercarnos a Él. Es para aquellos que quieran y que tengan sed. Si una persona no tiene sed de Dios y cree que llenando su vida con lujos o con distracciones o con otras cosas se siente satisfecho, pues adelante, pero sabemos que eso no le va a dar entrada a la vida eterna, y es necesario someternos a Él en todo momento, en todas nuestras circunstancias, buscarle solamente a Él. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando yo leí esta parte la primera vez, yo sí creía que era acerca de toda la Biblia. O sea, que si tú le quitabas a una parte de la Biblia, o tú le ponías a una parte de la Biblia, a toda la Biblia, a todos los 66 libros, sí me entró así de que, ay, pues cuántas veces yo no he dicho mal un versículo, que en vez de decir que así pues puse dijo, o así, como que esa era mi duda de no usar las palabras que estaban escritas. Pero recordemos que también este libro se escribió, hace referencia principalmente a Apocalipsis. O sea, y recordemos Apocalipsis, cuando lo leemos detalladamente,
te da un resumen de todo el Evangelio. O sea, desde Cristo, desde el mensaje a las iglesias, desde que Dios juzgará a las naciones, todo eso es un mensaje global, como un poco compactado, pero ya como un preludio hacia el final. Entonces aquí esta parte donde dice que si tú le quitas cosas a lo que Dios mandó aquí en este libro de Apocalipsis o le pones que, por ejemplo, digas, no, pues es que ahí dice que es por gracia, pero yo creo que también puedes hacer esto para ser salvo. Si tú empiezas a distorsionar, a grandes rasgos, el punto es, si tú distorsionas lo que dice aquí el mensaje, Dios puede quitar también tu parte en el libro de la vida y las plagas que están ahí descritas en este libro pueden llegar a pasarte y si lo analizamos de cierta manera, es cierto porque habrá gente que quizás no acepte el mensaje como es, que lo distorsione y diga, no, pues yo creo que me queda tiempo. Y empieza a alejarse, y cuando vea todas esas plagas también le van a suceder. Es por eso que debemos de ser cuidadosos, no dejarnos engañar y sobre todo confiar únicamente en lo que dice la palabra, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para que nos la siga revelando y tener un contacto íntimo con Él, así como la esposa y como la iglesia que somos, la esposa es la iglesia, buscarle, anhelarle y decirle que venga a nuestras vidas, que venga a nuestro corazón y que venga obviamente nuevamente en su segunda venida, que Él venga con gozo y con ánimo, que nos encuentre haciendo lo bueno. Dice por último, los últimos versículos, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El final de este libro es bueno, porque menciona, el mismo Cristo menciona que Él da testimonio fiel de estas palabras, Él da testimonio de todo lo que de lo que acabamos de estudiar, Él da testimonio. Al ser él el que da el testimonio, reconocemos que es verdadero y por eso confiamos en todas las palabras que dice aquí, que también ciertamente Él viene en breve. Entonces, hermano o a persona que estás escuchando, quien sea que escuche este mensaje, Dios viene en breve, Cristo viene en breve y es momento de entregar nuestras vidas a Él con fe, con confianza, sabiendo que nadie tiene la vida asegurada, esta vida terrenal. Nadie sabe en qué momento Dios nos mandará a llamar a su presencia. No sabemos en qué momento nuestro cuerpo dejará de respirar, de tener este aliento de vida, pero sí sabemos que Cristo viene pronto. Y es por eso que a partir de hoy yo te invito a que tengas un corazón dispuesto a seguirle, dispuesto a amarle, dispuesto a buscarle y sobre todo, como la acabamos de leer, ser santificados, ser apartados para Él, porque sabemos que todas las palabras que Él ha dicho son verdaderas y fieles. Y el mensaje que nos deja es eso, seguirnos santificando, seguirnos apartando del mundo, seguirnos limpiando y seguir poniendo en práctica los frutos de su espíritu para que más gente se acerque a Él, para que más gente le conozca y obviamente para que toda su creación venga a sus pies. Te agradecemos, Dios, por este tiempo. Te pedimos que el Espíritu Santo deje aquí grabado en nuestros corazones el mensaje sin adulterar, sin cambiar, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a permanecer constantes y a seguir compartiendo tu palabra, a seguir siendo de buen testimonio para que los frutos de tu espíritu se manifiesten y el galardón que tú tienes preparado sea para tu gloria, Señor, que sea para beneficio nuestro, pero también para exaltar tu santo nombre. Te agradezco por estos estudios de Apocalipsis que tú nos has dado la oportunidad de meditar. Ayúdanos a guardarlos en nuestro corazón y a seguirlos repasando para que no nos quedemos con una sola cosa, sino que el Espíritu Santo nos siga hablando más y más
conforme a tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.